Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Para aquellos empresarios que van a escuchar este podcast, ¿qué requisitos, aparte de qué requisitos también, qué ventajas les puede aportar por ejemplo, el salir a cotizar en el mar? Requisitos hay muy pocos. Básicamente es la mentalidad del empresario y de la empresa que tiene que cambiar un poco, pero por darte 2 o 3 requisitos, que son requisitos salvables y muy sencillos, pues sí que tienes que ser sociedad anónima, pues casi todas las pymes en España son SLs, la mayoría pues es sociedad limitada. Pues tienes que ser sociedad anónima, pero es que el paso de sociedad limitada a sociedad anónima es casi un trámite. Sí que hay unos temas económicos que tienes que tener un poquito más de fondos propios, pero bueno, tienes que ser sociedad anónima, y yo diría que tienes que cambiar el chip de pyme o empresario que hace un poco todo, que lleva la compañía como puede, en el buen sentido de la palabra, y ya la tienes que profesionalizar. Tienes que pensar que vas a estar en un mercado público en el que te va a ver gente, en el que tanto lo bueno como lo malo se va a ver. Entonces sí que creo que la palabra que define un poco a las pymes que quieran dar el paso a estar en un mercado cotizado como es el MAP, pues es que se tienen que profesionalizar. Entonces, con ser sociedad anónima, profesionalizar un poco la sociedad, que al final pues tienes que tener un consejo de administración, pero la sociedad anónima la tiene que tener. Luego ya dentro tienes que tener un comité de auditoría, pues bueno, ya tienes que empezar pues eso, a profesionalizar la empresa, y tienes que tener a 2 o 3 miembros protagonistas dentro del mercado alternativo, de lo que es la bolsa de las pymes, que te tienen que acompañar obligatoriamente, que es un asesor registrado, que es el que va a tener un poco la interlocución, va a estar en medio entre lo que es la bolsa y el regulador y la propia empresa, pero eso lo tienes que buscar y tienes que tener a uno, un proveedor de liquidez y un auditor. Entonces, con requisitos, como vemos, son requisitos muy sencillos. Sí que hay uno a lo mejor económico, por dar una cifra, y algo un poco objetivo, que sí que tiene que haber una pequeña dispersión del capital entre pequeños accionistas, y se suele poner entre 2 millones y 2,5 millones de la valoración de la compañía tiene que estar en pequeños accionistas. ¿Qué es pequeño accionista? En teoría, a día de hoy, si no ha cambiado la regulación, es el que tenga menos del 5% de la compañía. Entonces tampoco tienes que tener una dispersión que tienes que tener a 1.000 accionistas. Hay veces que con 15, 20 como mucho, que tengan menos del 5 vale. Y la valoración de esos pequeños accionistas sumada entera tiene que estar entre 2 millones, 2,5 millones. Pero bueno, yo creo que lo fundamental hay que saber que es, pues eso, de las ventajas que tiene el cotizar, que casi siempre se ve como buscar financiación. Salgo al mercado a buscar financiación, pero es que hay muchas. Está la notoriedad, la visibilidad, el ser transparente con los que hacen negocios, porque muchas veces es lo que pensamos siempre cuando viene una compañía al MAP: busca financiación y busca inversores y busca capital. Pero lo más importante de una compañía es vender, es la primera línea de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y tú vendes, y casi todos los presidentes o consejeros delegados de las compañías dicen que vendes, no sé si la palabra es más fácil, siempre entre comillas, vendes un poquito más fácil, siempre que es complicado vender, si estás cotizado.